filosofía, un hombre que se ha preocupado mucho por el movimiento político de la teoría y después ha tenido la valentía que pocos intelectuales tienen que comprometerse con la política, abandonando tal vez la comodidad de la teoría, ¿no? Como involucrarse. Nicolás participó en un gobierno que parecía que podía traer respuestas populares a Perú, como fue el de Toledo, que creo que efectivamente hay una defección de los planteos originales del nivel de Toledo que el gobierno de Lynch abandonó, y se sumó ahora a este fenómeno tan interesante que es el que encabezó Jean Duman y ha culminado con el triunfo en las elecciones. Nosotros acá en Nicolás te contamos, el Frente Transversal, como vos bien conocés, integrante de este espacio heterogéneo, potente y combativo que es el kirchnerismo, el Frente para la Victoria. Bueno, hoy el gato pues está votando, el gato de Petre está, como tenemos los votos medio puntos, igual por suerte tenemos más que antes, donde perdíamos todas las votaciones, en este caso que ganamos, ya que el partido tantas no quería faltar, así que necesita la presidenta que estén todos los diputados nacionales allí, si no han podido estar, y ellos te mando el saludo. Y hemos tenido recientemente la presencia del compañero Martín Mendoza, el Venezuela, la presencia del compañero Jorge de Madrid, por lo conoces, el embajador de Cuba, y queríamos escuchar un poco coincidimos con este momento que vive la región, este momento que surge con el no al ALCA. Nicolás estaba planteado que nos acompañara junto con el canciller Almagro y todos los embajadores que ahí estuvieron. Tenía un compromiso con la comunidad, una comunidad muy multitudinaria que es la Peruana Argentina. También quedamos con él en poder, lo que nosotros contactamos en el territorio con la comunidad peruana, articularlo con el consulado y con la embajada. Queremos entonces escuchar las reflexiones, inclusive de nuestra manera, los desafíos del nuevo Perú, el momento de la región, pero obviamente podés extenderte de la reflexión como les parece que nos puede ayudar. Así que de vuelta vamos a aplaudir la aportación a veces. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Oscar Laborde que me contactó, estuvimos juntos, me visitó ahí en la embajada y me propuso la posibilidad de venir acá al Frente Transversal a conversar con ustedes. Yo quisiera que no solo fuera una exposición, sino también que ustedes me plantearan sus inquietudes y pudiéramos establecer un diálogo. Pensando cómo abordar el tema del Perú hoy día y el tema del gobierno del compañero Ollanta, yo quisiera plantearles algunos elementos de historia inmediata del Perú que quizás pueden ayudar a entender mejor el triunfo de Ollanta y también las tareas que hoy día afronta el gobierno peruano y la dificultad, como hemos podido ver en los últimos días en los periódicos, del cumplimiento de estas tareas. Un primer elemento que muchas veces no se ve con claridad desde fuera, para poder entender, digo, con claridad la situación peruana, es el tema de la dictadura de Fujimori y Montesinos. El Perú tuvo un gobierno elegido en 1990, que fue el gobierno de Alberto Fujimori, que se convirtió por la vía del golpe de Estado, un golpe de Estado cívico-militar, en el que estuvieron incluidos civiles y militares, y que fue en abril de 1992, a 2 años de tomado el poder democráticamente por Fujimori, sucede un golpe de Estado. Sucede un golpe de Estado que inaugura un periodo autoritario hasta noviembre del año 2000. En estos 8 años de gobierno autoritario sucede en el Perú un conjunto de transformaciones muy importantes, que en su conjunto varios hemos denominado regresión política. Así como América Latina
lleva adelante diversas formas de transición a la democracia, y como también nosotros llevamos adelante a fines de los 70s y principios de los 80s un proceso de transición a la democracia, frustrado, inconcluso, pero de transición finalmente a alguna forma de democracia representativa. En el Perú en los 90s hay una regresión. Hay una regresión en términos económicos y hay una regresión en términos políticos que tiene como raíz el golpe de Estado. Para este golpe de Estado se pusieron diversos pretextos, el más importante de los cuales fue derrotar a la subversión de Sendero Luminoso y del MRTA. Más allá de lo que pensemos sobre la subversión de estos dos grupos políticos que estaban alzados en armas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru, el caso es que ambos grupos ya habían sido derrotados militarmente por la Fuerza Armada, o sea, ya no tenían capacidad operativa de desafiar al Estado cuando se da este golpe. El golpe, sostengo yo y sostenemos muchos otros, tenía otros propósitos. Tenía como propósito reorganizar políticamente el Estado peruano en un sentido reaccionario de concentración de las decisiones políticas en manos del presidente de la República, y para ello se dio una nueva, o se impuso una nueva constitución, y tenía como objetivo político reorganizar la economía peruana en un sentido neoliberal, donde las primeras cosas que se hicieron fueron muy claras en este sentido: liquidar los derechos laborales, ¿no? O sea, derogar las leyes laborales y reemplazarlas por un famoso decreto legislativo 728 que imponía lo que en su momento se llamó la libertad de trabajo, o sea, la ausencia de derecho laboral, la ausencia de jueces laborales, el recorte drástico de las prerrogativas del Ministerio de Trabajo, la casi imposibilidad de negociación colectiva, de organización sindical, de derecho de huelga, la abolición de la negociación por rama, de las 8 horas de trabajo, del pago de las horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se da inmediatamente después del golpe. Y al mismo tiempo, un amplio programa de privatizaciones que significó la expropiación de recursos públicos y sociales, ¿no?, que el pueblo peruano había logrado a través de décadas. Por ejemplo, se privatizó el sistema de pensiones, ¿no?, y surgieron las famosas, lo que aquí se llamó AFJP, me parece que en el Perú se llama hasta el día de hoy AFP. En el Perú se mantuvo el sistema público, pero desangrándolo, y se impulsa hasta el día de hoy, desafortunadamente, el sistema privado de pensiones. Entonces, se produjo una privatización, una liquidación de los derechos laborales, una persecución, en un primer momento solo de los grupos alzados en armas, en un segundo momento del conjunto de los partidos de izquierda, y en un tercer momento de todos los partidos políticos, ¿no? Y el reemplazo de la esfera política por un aparato muy bien aceitado, con dinero gubernamental y con dinero, entre otras agencias multilaterales, del Banco Mundial, un gran aparato de clientela política, que fue de alguna manera el aparato en el cual Fujimori y en especial Montesinos se basan para gobernar. De la misma manera se desarrolla un Estado mafioso, ¿no?, que tuvo como eje organizador a Vladimiro Montesinos. O sea, Vladimiro Montesinos pasó a ser de un ladrón de esquina, ¿no?, y un narcotraficante ocasional, a ser el jefe del cartel de Lima, ¿no?, y a ser un individuo que pasó a usar el Estado como una maquinaria criminal, no solo para amedrentar, para desaparecer gente, para asesinar, sino también directamente para hacer negocios. Y a partir de ese Estado mafioso desarrolla lo que varios politólogos en el Perú han llamado la perfección del antiguo patrimonialismo oligárquico. ¿En qué se basaba el patrimonialismo oligárquico? En no encontrar diferencia entre el bolsillo privado y el dinero público,
Montesinos empieza a arreglar en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional todos los grandes negocios, ¿no? Y en muchos casos esto se ha podido observar, porque Montesinos tenía la manía de filmar todo lo que hacía. Se ha podido observar, una vez que se captura una parte de la biblioteca de Montesinos, se ha podido observar en directo cómo el tipo cerraba sus negocios en el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Entonces, esto se plasma en un nuevo aparato legal, que es la Constitución de 1993. Nosotros teníamos, luego de la salida de la dictadura militar de los 80, una Constitución bastante avanzada, la Constitución de 1979. No era una constitución de izquierda, pero era una constitución que por lo menos protegía los derechos sociales, una constitución liberal avanzada, ¿no? Esa constitución es dejada de lado y Fujimori impone a través de un referéndum fraudulento. Yo fui miembro del comité por el no en el referéndum, nos cambiaron los resultados, ganamos 52% en contra y 48% a favor, y Montesinos nos cambió los resultados. Pero en fin, no teníamos en ese momento recursos de fuerza para imponernos. Él sí, y finalmente se salió con la suya. O sea, aprobaron una constitución autoritaria, que es la que hasta ahora sigue en vigencia, la Constitución de 1993. Todo este conjunto de elementos configura una regresión política, ¿no? Esta dictadura se desgasta, ¿no? Finalmente, la coalición de organizaciones cívicas, sociales, políticas, que nos oponemos a la dictadura, logramos echarnos abajo el tinglado de Fujimori y Montesinos. Fujimori huye del país en noviembre del año 2000. Montesinos es capturado en Venezuela, estaba escondido en Venezuela en junio del 2001, ¿no? Y hay un gobierno de transición que organiza elecciones, el gobierno del doctor Valentín Paniagua, que era un conocido parlamentario, un hombre bastante decente, organiza elecciones y finalmente sale elegido Alejandro Toledo. Sin embargo, y este es un segundo elemento, sobre este proceso de regresión política que solo desmonta parcialmente el gobierno de transición, viene la inconsecuencia de los dos gobiernos siguientes, elegidos democráticamente, los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, ¿no? Que usan, bueno, para empezar, usan la Constitución de Fujimori. O sea, la Constitución de Fujimori nunca es derogada. Algunas reformas se hacen cuando Fujimori huye, algunas reformas que permiten el proceso de regionalización, que es como le llamamos a la descentralización del país en el Perú, que hace Toledo, ¿no? García, por supuesto, no hace nada, porque él sí tiene un viraje derechista total, ¿no? Del García izquierdista, antiimperialista de los años 80, no queda nada, ¿no? Pero este es el segundo elemento. O sea, en Toledo primero y luego en García hay la campaña electoral que se hace señalando que se va a introducir reformas a la Constitución del 93, incluso García llega a decir que va a restaurar la Constitución de 1979, que se van a hacer reformas al modelo neoliberal. Si bien es cierto que ninguno de los dos plantea el cambio total del modelo, se plantean reformas importantes, nada de esto se lleva a cabo. Yo soy uno de los que participa de salida de la dictadura de Fujimori y Montesinos, a la cual me había opuesto férreamente con varios otros compañeros a través de un frente que se llamaba el Foro Democrático, ¿no? Participamos en el impulso a la candidatura de Alejandro Toledo, porque era la única candidatura que se planteaba como antidictatorial con posibilidades de ganar. Ganamos, yo soy ministro de Educación en el primer gabinete de Alejandro Toledo, que dura aproximadamente un año. Después soy consejero presidencial hasta que Toledo decide afirmar un viaje determinado y ponerse en el mismo curso político y económico que la dictadura de Fujimori, lo cual sucede a finales del año 2002, ¿no? Este elemento de que para hacer buenos negocios hay que pasar por el poder político es el elemento central que le da continuidad a los gobiernos de Toledo
y de García con el gobierno de Fujimori, ¿no? Es el elemento clave. O sea, los buenos negocios, los grandes negocios, en especial los negocios que tienen que ver con la continuidad del modelo extractivista, lo que llamamos el modelo de exportación de materias primas, en el caso peruano, básicamente minería y gas, es lo que le da la continuidad a los regímenes democráticos o demoliberales de Toledo y García con Fujimori. La oposición, ¿cómo surge Ollanta Humala? ¿No? Ollanta Humala surge a la vida política en un momento de crisis, en el momento en que ya habían salido a la luz pública los negocios de Montesinos y de Fujimori. O sea, no había ninguna duda de que el Estado era una maquinaria criminal, la habían convertido en una maquinaria criminal. No solo estaban las denuncias de las fosas comunes, de los desaparecidos, de las intercepciones telefónicas, sino que empiezan a aparecer los videos en que Montesinos cerraba los negocios. En ese momento de crisis política, cuando se empieza a presionar por una renuncia, una destitución de Montesinos y una renuncia de Fujimori a la presidencia de la República, y que pasaban las semanas y estos señores no se iban, es que este comandante se insurrecta a la cabeza de una compañía, ¿no? El Perú tiene casi todo su ejército como parte de esta estrategia de media loca de nuestras Fuerzas Armadas de sobrevivencia. No tienen todo su ejército en la frontera con Chile, porque siempre hay la hipótesis de que el conflicto, si hay algún conflicto bélico, sería con Chile. Bueno, Ollanta Humala era comandante de una compañía de misiles ahí en la frontera con Chile. Entonces él se insurrecta con su compañía de misiles y ¡pum!, se va al altiplano de Tacna, de Moquegua, al sur del Perú. Y bueno, está 3-4 días insurrectado hasta que finalmente se rinde. Pero, digamos, esto lo catapulta a la vida política. Y su plataforma es contra los generales corruptos. Porque Montesinos había hecho firmar a todos los altos mandos del ejército, los había hecho firmar públicamente, en este momento de crisis, una carta de adhesión a Fujimori y a la presidencia de Fujimori. Entonces, digamos, el motivo de la sublevación de Ollanta Humala es la dignidad del ejército. ¿Cómo es posible que hayan hecho al ejército sujetarse a un régimen corrupto y a un régimen que entrega a la nación a los poderes extranjeros? O sea, un planteamiento nacionalista clásico, digamos así. Él surge a la vida política, está algunos días insurrecto con su unidad, finalmente se entrega, es tomado preso, y el siguiente presidente, que es el presidente del gobierno de transición, que es el que organiza elecciones, lo amnistía, ¿no? Lo amnistía porque había tenido, en fin, el gesto, si bien se había insubordinado, había tenido el gesto de hacerlo en un momento de crisis contra la dictadura que estaba de salida. Luego se reintegra el ejército nunca lo reintegra a la vida activa, se va de agregado militar a París, después a Corea, y finalmente lo pasan al retiro, ¿no? Él regresa al Perú el año 2005 y empieza su partido nacionalista, ¿no? En un primer momento, yo provengo de la izquierda políticamente, soy socialista. En un primer momento casi nadie de la izquierda lo apoya, ¿no? Nosotros apoyamos en las elecciones del año 2006 alternativas diferentes a la de Humala. Sin embargo, Humala levanta una plataforma nacionalista de recuperación de los derechos sociales y pasa a la segunda vuelta, saca el 48% de la votación y casi le gana a Alan García, que era un político viejo en el Perú, que ya había gobernado en una oportunidad en la década de 1980 con una plataforma diametralmente opuesta con la que gobernó entre el 2006 y el 2011, o sea, con una plataforma en el primer caso nacionalista de izquierda, en el segundo caso de derecha neoliberal. Sin embargo, García, ¿no?,
se enfrenta a Humala el año 2006 no con su plataforma de derecha neoliberal, ¿no?, sino con una plataforma de centro izquierda. Él se decía que Humala era el cambio irresponsable y que era el cambio responsable. Él inmediatamente, digamos, ni siquiera llegando al poder, sino antes de llegar al poder, cambia de discurso, y esto se expresa en que sus parlamentarios, un mes antes de que él tome posesión, votan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el Congreso, junto con los parlamentarios de Toledo, y le dieron votos para aprobar por mayoría calificada el Tratado de Libre Comercio, que es el primero de una serie de tratados de libre comercio que el Perú desafortunadamente ha firmado entre el 2006 y el 2011, y que hacen que en este momento el 80% del comercio peruano se dé a través de tratados de libre comercio, ¿no?, lo cual es un tema que voy a tratar más adelante, porque es un tema bastante complejo para el porvenir económico del Perú. Bien, Humala es la sorpresa el año 2006, luego de este resultado electoral inesperado para quienes veníamos de la izquierda. Se produce lógicamente un reagrupamiento de fuerzas, ¿no?, y entre el año 2006 y el año 2008 la mayor parte de la izquierda peruana se acerca a Ollanta Humala y formamos una coalición, que es la coalición que gana las elecciones del año 2011, que se llama Gana Perú, ¿no?, la coalición del Partido Nacionalista con un conjunto de grupos de izquierda y algunas personalidades independientes que, como repito, se denomina Gana Perú. Ahora bien, ¿cuáles son los ejes, las banderas centrales que plantea la coalición Gana Perú? Básicamente se dan tres tipos de banderas. Primera, lo que denominamos la renovación profunda de la política. La política en el Perú, como en la mayor parte de países en América Latina, ya no hay dictaduras, digamos, las dictaduras están en el museo, las dictaduras como las conocimos en la mayor parte del siglo XX, ¿no?, ya sea en su variante militar, su variante cívico-militar. Ya no existen ni siquiera dictaduras de izquierda como la del general Juan Velasco Alvarado, que se da en el Perú entre el 68 y el 75, ¿no? Lo que hay son variedades de democracia en América Latina. Entonces, lo que nosotros experimentamos en el Perú entre el año 2001 y el año 2011, lo que Ollanta Humala empieza de tratar a cambiar, es una democracia, lo que hemos denominado una democracia de minorías, esta democracia de élites, ¿no?, que se caracteriza por ser una competencia política entre diversas élites por el poder del Estado, ¿no?, generalmente para repartirse los recursos del Estado, para disputarse la negociación con los grandes grupos empresariales, que es un poco lo que está legislado en la Constitución de 1993. Regímenes políticos que tienden a reforzar al centro, que tienden a reforzar la presidencia de la República en desmedro de la representación popular, en desmedro de la participación de la población, en desmedro del poder descentralizado, ¿no? Entonces, un primer elemento es la necesidad de una renovación de la política por la vía de la reforma constitucional, de darle al país una nueva constitución. El segundo elemento es la necesidad de un nuevo modelo económico. Ustedes seguramente habrán escuchado el milagro peruano, el gran éxito del milagro peruano, ¿no? Crecimiento de 7% en promedio en los últimos 6-7 años, incluso en los últimos 3 años de más del 9%, en fin. Sin embargo, la crítica nuestra en Gana Perú a ese tipo de crecimiento ha sido muy puntual. Es un crecimiento cuya naturaleza es profundamente débil. Es un crecimiento con pies de barro y que puede ser borrado del mapa en circunstancias de crisis. En concreto,
por esta crisis mundial que todos coinciden que se avecina. ¿Por qué razón? Porque es un crecimiento que se basa en la exportación de materias primas. Y si nosotros vemos la historia económica del mundo en los últimos 200 años, los precios de las materias primas siempre bajan y los precios que son lo que vendemos nosotros y los precios de los productos manufacturados siempre suben, ¿no? El fenómeno que todos conocemos como el intercambio desigual entre norte y sur, ¿no? O sea que basar un crecimiento en la exportación de materias primas es basar un crecimiento con pronóstico reservado. América Latina y el Perú, y ustedes y nosotros, conocemos de a dónde va el crecimiento que se basa en la exportación de materias primas. Sin embargo, es un crecimiento que le da a un conjunto pequeño de corporaciones muchísimo dinero. No hablo de mucho dinero, hablo de muchísimo dinero. Y les pongo un solo ejemplo, que es el problema que tiene hoy el Perú y hoy la región de Cajamarca. La minería del oro. El oro se vendía la onza a $500 hace 3 años. Hoy se vende a $2.000. O sea, las 3 o 4 corporaciones, Newmont, Yanacocha, Barrick, que producen hoy oro en el Perú, pueden comprar cualquier cosa. Pueden comprar almas, pueden comprar seres humanos, pueden comprar a cualquiera. O sea, tienen una cantidad de dinero tan impresionante, han multiplicado su inversión de una manera tal, ¿no?, que es indescriptible lo que pueden hacer con ese excedente. Entonces, es un tipo de modelo que tiene una enorme fuerza económica y que desarrolla en el Perú un lobby muy importante. Bueno, lo mismo sucede con el negocio del gas. Entre Toledo y García, de una manera increíble y que solo cabe en cabezas coloniales, el gas de Camisea, que se había descubierto 20 años atrás y que estaba para ser explotado, se lo entregan a un consorcio de empresas extranjeras, entre las cuales hay una empresa argentina importante, Petrol, ¿no?, para que se lo venda a California y a México, cuando el Perú es un país no industrializado, donde la energía barata del gas sería un recurso fundamental para proceder a su industrialización. Hacen un tubo para vendérselo por vía de tanques, comprimirlo y vendérselo, ponerlo en tanques y vendérselo a México, a España, a Corea, a Estados Unidos. Principalmente un contrato a México y al sur de California. Entonces, eso fue otro de los elementos calientes de la campaña, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la energía para desarrollar el país se venda afuera? Si nos sobra, se podrá vender, pero primero tiene que mover nuestras productoras de energía eléctrica, nuestras fábricas. Primero hay que desarrollar un complejo petroquímico, primero tiene que entubarse gas en Lima. En Lima no se vende gas entubado, solo se vende gas en garrafa, ¿no?, a aproximadamente 30 veces lo que cuesta producir, ¿no? Primero esto tiene que alimentar los servicios de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga cola antes de pensar en vender. Pues se sellaron los contratos para venderlos. Bueno, entonces este es un crecimiento con pie de barro. Lo que se plantea es un crecimiento que aproveche la renta minera y gasífera, o sea, las utilidades del cobro de impuestos a la producción minera y gasífera para la industrialización del país, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con la recuperación de los derechos sociales en 4 rubros claves, que son trabajo, o sea, la recuperación, por supuesto, el impulso a la creación de puestos de trabajo, la recuperación de los derechos laborales, una nueva ley de trabajo. En el Perú, como le dije, el 92, con el golpe de Estado, se derogó la ley de trabajo, no hay ley de trabajo, ¿no?, porque los neoliberales decían que no debía haber legislación laboral, que era la mejor manera de relacionarse con los trabajadores, una ley de trabajo, ¿no?, la necesidad de una reforma educativa que con dificultades está empezando, la necesidad de un sistema nacional de salud, ¿no?,
En el Perú no existe un sistema nacional de salud. Prácticamente toda la salud se tiene que pagar. Y en fin, estas reformas fundamentales a los rubros de trabajo, de educación, de salud y de pensiones. Para empezar, la posibilidad de que quien quiera abandonar el sistema privado de pensiones pueda hacerlo, ¿no? En el Perú de manera compulsiva se trasladó a gente del sistema público al sistema privado a través del engaño, ¿no? Y luego se les mantiene en una cárcel. Para salirse hay que cumplir con un conjunto de requisitos tal que es prácticamente imposible salirse, ¿no? Y por supuesto pensar en un futuro sistema público que dé pensiones dignas a los peruanos, ¿no? Bien, se ganan unas elecciones, es importante señalar esto, se ganan unas elecciones en una situación muy difícil, donde teníamos 5 candidatos en contra, todos de la derecha neoliberal, y donde el único candidato que planteaba cuestiones alternativas era Ollantaytamala, ¿no? Se gana contra una campaña sucia, sin tener ningún programa de televisión a favor, sin tener ningún canal de televisión a favor, sin tener ninguna radio a favor. O sea, en el Perú, tanto la radio como la televisión están monopolizadas por corporaciones mediáticas de diverso tamaño, algunas de ellas con capital extranjero, ¿no? Y sin acceso para ningún comentarista o incluso lector de noticias que no sea neoliberal. Yo me río a veces con mis amigos peruanos cuando vemos 6, 7, 8 acá, porque nos parece, al principio me parecía un programa cómico, porque escuchar gente de izquierda que pensaba como yo en la televisión era algo extraordinario. O sea, me encanta 6, 7 y 8, ¿no? Estarían esperando en qué momento llega la policía para botarlos del canal. Algo absolutamente de loco sería. Siempre cuando cualquier persona de izquierda va a la televisión en el Perú, lo único que hacen es atacarlo, burlarse de él, sacarle algún expediente, en fin. Yo le diría que vayan al Perú. A mí el año 93, cuando fui a denunciar que Montesinos nos había cambiado el resultado, me votaron a patadas en el Canal 4. A patadas me votaron 2 guachimanes en el Canal 4. A mí me han votado a mí a patadas en un canal de televisión. No les hablo de una tercera persona, ¿no? O sea, el tema de la libertad de prensa en el Perú es bien relativo. Y con las justas hay 2 periódicos que son La Primera y La República que recogen opiniones progresistas. Y ahí se terminó la posibilidad de que alguna opinión progresista pueda tener una voz. Sin embargo, también es cierto que la opinión pública, paradójicamente, no solo la forman los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no solo la forman la radio y la televisión, también hay forma de resistencia, y la elección de Ollantaytamala es una muestra de eso, ¿no? También hay forma de resistencia, la gente no es tonta, la gente se da cuenta también de lo que está escuchando y lo que le están vendiendo en la radio y en la televisión. Yo le decía a un amigo argentino, no me lo podía creer, o sea, solo 2 columnistas escribimos a favor de la ley de medios audiovisuales de la Argentina cuando se aprobó. Alberto Arancén, que estuvo hace pocos días en la Argentina, y yo. Nadie más escribió a favor de la ley de medios audiovisuales, ¿no? Y solo hay un periódico que ha opinado a favor. El periódico donde yo escribí opinaba en contra, que era La República, ¿no? Que es un periódico tolerante, abierto, pero opinaba en contra porque es miembro de la CIC y reproducía los artículos que de manera homogénea enviaba la CIC a toda América Latina. Solo La Primera, que es un periódico declaradamente de izquierda, estaba a favor. Entonces es bien importante tener en cuenta esto, tener en cuenta cómo esta hegemonía neoliberal en lo económico, en lo político, en lo social que establecen Fujimori y Montesinos continúa, ¿no? Y de ahí las enormes dificultades con que se encuentra el gobierno de Ollantaytamala. Y Ollantaytamala tiene que, primero, hacer un pacto político para poder ganar la segunda vuelta, ¿no? Que
digamos, tiene como interlocutor más inmediato a Alejandro Toledo, que era el que había tenido, de los candidatos de derecha, era el que había tenido la posición hacia el centro derecha, digamos. Entonces, primero, cuando ganamos la primera vuelta con el 32%, necesitábamos llegar al 51%. Llegamos al 52%, pero necesitábamos, ¿no?, poner el programa sobre la mesa y priorizar algunos puntos. Y esto se hace con Alejandro Toledo, que es el único candidato que accede a conversar con él. Esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Entonces, allí, por ejemplo, se tiene que postergar el tema de la reforma constitucional. Se tiene que postergar el tema de la reforma constitucional a la espera de que haya una mayoría en el Congreso que permita la reforma constitucional. Algunos decían que por qué Ollanta no hacía lo que hizo Rafael Correa o Hugo Chávez, ¿no?, que desde la campaña plantearon la necesidad de una asamblea constituyente y de una nueva constitución. Por una razón muy sencilla: no teníamos la correlación de fuerzas en el Perú para hacer eso. Si Ollanta se hubiera lanzado sin lista parlamentaria, ¿no?, los partidos de derecha hubieran copado el Parlamento y no había la correlación de fuerzas en la calle, ¿no?, para obligar a que ese Parlamento renunciara, dimitiera, saliera de enfrente y permitiera la instalación de una asamblea constituyente. Entonces, dada esa situación de correlación práctica de fuerzas, si bien veíamos que se podía ganar la elección, no había fuerza para convocar una asamblea constituyente. Por esa razón es que se plantea la reforma constitucional por la vía del Congreso, y que se tiene que esperar en este caso o a una nueva correlación de fuerzas o a pasar un paquete de reformas constitucionales que puede enfrentar las aristas más complicadas de la Constitución de 1990. Bueno, con el nuevo modelo económico, sí, allí no se ha transado mayormente, si bien se ha permitido que operadores del antiguo Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva se mantengan en sus puestos. Sí se ha iniciado la negociación con las grandes corporaciones, tanto en el tema del gas como en el tema de la minería. Se ha avanzado a el gravamen sobre las sobreganancias mineras, que es un elemento central para poder aumentar el monto de la renta minera que tiene el Estado. Esto se aprobó por el Congreso en el primer mes del gobierno de Ollanta y aproximadamente va a dar unos 1.100 millones de dólares por encima de los 9 o 10.000 millones de impuesto a la renta que ya daba la minería. Y al mismo tiempo se está concluyendo la negociación con los monopolios gasíferos para recuperar de los dos lotes que conforman el gas de Camisea, el lote más grande. Tenemos un lote de aproximadamente 4,5 millones de trillones de pies cúbicos y otro de 2,7 trillones de pies cúbicos. Se dejaría el más pequeño para la exportación y el grande sería exclusivamente para el mercado interno, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, se están empezando las reformas en los sectores de educación y de salud, ¿no? En el caso de educación es algo que me toca inmediatamente a mí, porque yo he sido uno de los propulsores del tema de la reforma o revolución educativa, como la plantea Ollanta, y se está empezando ya la discusión de la nueva Ley General de Trabajo en el Congreso para darle nuevamente una base a la legislación laboral en el Perú que permita iniciar la recuperación de los derechos laborales. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que existen nuevas autoridades laborales en el Perú que de hecho ya le han dado una nueva dinámica al Ministerio de Trabajo. Ahora bien, ¿qué cosa hay detrás de este esfuerzo transformador? Yo creo que detrás de este esfuerzo transformador, y creo que es muy importante aquí el triunfo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y la transmisión de mando exitosa que hemos visto hace pocos días, yo creo que va ganando terreno en América Latina una forma distinta de entender la democracia. No como una democracia de minorías, no como una democracia de privilegios para repartirse los recursos del Estado, sino como una democracia que
exprese verdaderamente el sentir de las mayorías, donde lo que sucede en las ánforas empiece a suceder en el gobierno. Una sorpresa, luego de la sorpresa de los medios de comunicación, que uno se da cuando llega a la Argentina, es que aquí los gobernantes hacen lo que dicen. Ahora, en este caso. Nosotros estamos acostumbrados a la tradición política. Estamos acostumbrados a la tradición política. El caso de García es un caso impresionante. García es lo más cínico, su cara de palo, como decimos nosotros. Lo más cínico que ustedes se puedan imaginar. Sí, es el cobre. Es increíble García. O sea, simplemente hizo campaña con una plataforma y al día siguiente, cuando yo tenía la elección en la mano, explícitamente decía cosas distintas. Y bueno, él gobernó con el 20% de popularidad, terminó al final con el 30%, subió un poco, pero igual no le interesaba. 30 tampoco es una gran popularidad política, no le interesaba. Y recuerdo, yo enseñaba en la misma facultad con él, no en la universidad, soy profesor de la universidad pública, pero también enseño a veces para recursearme en algunas universidades privadas, enseñaba con él en la Universidad San Martín de Porres. Y antes de la elección García me dijo a mí, no se lo escuché a otros, mira, me dijo, yo quiero pasar a la historia, y para pasar a la historia en este país hay que ser amigo de los gringos y amigo de los ricos. No hay otra manera de pasar a la historia. Lo demás es una ilusión, es utopía. O sea que yo, no te preocupes, voy a hacer un segundo gobierno con los ricos y con los ricos. Yo siempre lo repito y no me lo podrás negar porque eso me lo dijo a mí. Ahí sentados tomándonos un café, ¿no? Pocos meses antes de que empezara su segunda campaña. Pero yo creo que en ese sentido Argentina da una lección, sus gobernantes hacen lo que dicen. O sea, aquí han terminado con las AFPs. O sea, viendo desde el Perú eso, a mí me parece increíble. Increíble. Porque el poder de las AFPs es enorme en el Perú. Controlan el mercado de capitales, ¿no? Controlan el dinero de inversión, en buena medida controlan el sistema bancario, ¿no? O sea, controlan la plata en el Perú, el flujo del dinero en el Perú. O sea, es bien difícil que pueda haber un manejo nacional de la economía en esas condiciones. Ustedes se han atrevido a dar una ley que dice que es muy parecida a la legislación norteamericana por lo demás. La ley de medios audiovisuales, que dicen, bueno, la propiedad cruzada está prohibida. En el estado de Nueva York también está prohibida la propiedad cruzada de medios. Y nadie ha acusado al estado de Nueva York de ser comunista, ¿no? O de limitar la libertad de expresión. El New York Times hace décadas que quiere comprar un canal de televisión y no lo deja, porque tendría propiedad cruzada en dos tipos de medios distintos, ¿no? Es una ley que dice está prohibido el monopolio. Sí, nosotros tenemos 16 frecuencias moduladas en Lima y hay un señor que es dueño de 10. ¿Qué libertad de expresión puede haber? Ninguna. Es imposible que pueda haber libertad de expresión. Y si usted sale y se opone a eso, le dicen que está en contra de la libertad de expresión. Y por último quisiera terminar hablando del problema de Cajamarca, que ha sonado mucho en los medios en los últimos días y que ha motivado la renuncia del primer gabinete de Ollanta Humala y el cambio por un segundo gabinete. ¿Qué cosa está en tensión en Cajamarca? Cajamarca es una región, las regiones serían el símil de las provincias en la Argentina. Es una región en el norte andino del Perú, una sierra baja, porque nuestras sierras son de 3.500, 4.000 metros de altura, es una sierra muy agradable, de 2.200, 2.500 metros, ganadera tradicionalmente, y en los últimos 25 años minera, ¿no? Donde la minería es básicamente oro y donde el patrón es una empresa binacional peruano-canadiense que se llama Yanacocha y cuyos accionistas son Buenaventura Peruana y Newmont, que es
de Estados Unidos y del Canadá. Allí, esta empresa Yanacocha presenta un segundo proyecto, porque ya está hace como 15 años en un primer proyecto de minería de oro, donde ha tenido gravísimos problemas sociales y ambientales, pero en fin, allí está. Y en este segundo proyecto plantea ya no invertir 2.500 millones de dólares como lo hizo con el primero, sino 6.000 millones de dólares. Una inversión de 6.000 millones de dólares, ustedes deben de entender con una proyección de utilidades de 90.000 millones de dólares en 20 años. Eso para el fisco peruano, o sea, para el Estado peruano, representa aproximadamente el 40% entre impuesto a la renta y gravamen a las sobreganancias mineras. Entonces, estamos hablando de por abajo unos 30.000 millones, entre 30 y 36.000 millones de dólares en 20 años. O sea, no es poca cosa, ¿no? Y la economía peruana es la cuarta parte de la Argentina. Ustedes tienen una idea, o la quinta parte de la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, para el Estado es un tema complicado, porque, digamos, hay un montón de renta minera. Sin embargo, proceder con este proyecto suponía trasladar del lugar las 4 grandes lagunas que están en la cima de la cordillera, que abastecen de agua al valle central de Cajamarca, que es el valle ganadero por excelencia, ganadero y lechero, y los valles aledaños. Por supuesto, la empresa dice que va a trasladar estas lagunas a otro lugar, ¿no? Que va a hacer nuevas lagunas y que luego de que utilice el agua, allí va a aparecer el agua que originalmente estaba en las lagunas naturales y en los manantes naturales. El tema es que no hay evidencia científica plena de que esto sea así. Entonces, esto ha causado que haya una rebelión popular en Cajamarca. El gobierno de Cajamarca, al mismo tiempo, es el único gobierno en el que hay un partido de extrema izquierda, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, una antigua fracción maoísta. En el Perú, por razones que no vale la pena explicar en este minuto, el maoísmo ha sido muy importante, y de los 13 o 14 partidos maoístas que existían en la juventud, cuando yo estaba en San Marcos, donde estaban todos los partidos maoístas en la Universidad Nacional, han sobrevivido 2, ¿no? Sendero Luminoso, que ya saben ustedes lo que causó, ¿no? Que fue el partido maoísta más grande que había en el Perú, que ahora está de capa caída, el desastre militar que tuvo. Y el otro es Patria Roja, que sí se ha mantenido muy activo a nivel de los maestros, controla el sindicato de maestros, y controlaba, ya no controla la Federación de Estudiantes del Perú, pero durante muchos años lo hizo, la Federación Universitaria, ¿no? Y es importante en la región de Cajamarca, ¿no? Verdaderamente tiene una importancia en masas en Cajamarca, principalmente por su asiento entre los ronderos campesinos. O sea, en Cajamarca hay una organización comunal muy antigua, que son los ronderos. Los ronderos son los que le dan seguridad a las comunidades campesinas. Seguridad principalmente frente a los ladrones de ganado, a los avijeros en las alturas, ¿no? Que es una región principalmente ganadera. Ahí se asentó este partido hace 40 o 50 años y a partir de ahí desarrolló un trabajo que lo ha llevado al gobierno regional. Entonces, lógicamente, en Cajamarca hay una posición antiminera. La posición del gobierno de Antumala nunca fue antiminera. Nosotros siempre dijimos, tenemos necesidad de la renta minera para industrializar el país. Hay que convertir a la economía de una economía que se basa en un solo pie, que es la industria extractiva, a una economía que se base en 2 pies, en la renta de la industria extractiva y en la necesidad de impulsar la industrialización. Pero en esa región hay un grupo antiminero fuerte que tiene el gobierno regional, ¿no? Y que plantea, por lo tanto, un no rotundo a la minería. Entonces, la situación en que está la situación en este momento, hay un estado de emergencia por
los problemas que hubieron de perturbación, de disturbio, de fracaso del diálogo en una primera etapa, pero se ha renovado, se ha retomado el diálogo, y lo que se plantea por parte del gobierno es la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental que tenga un monitoreo internacional y que nos permita avanzar a una conclusión definitiva sobre si este proyecto llamado CONGA, por el lugar en que se va a realizar, CONGA, finalmente procede o no procede. Lógicamente, si hay un daño, como lo ha dicho el propio presidente Humala, si hay un daño irreparable al medio ambiente, el gobierno no va a apoyar el proyecto, pero tampoco quiere desecharlo por la importante renta minera en el mediano plazo que este proyecto significa para el país, ¿no? Entendiendo que aquí hay poca fuente de financiamiento, o uno se financia con deuda externa, que ya sabemos a dónde conduce, o uno se financia por la vía de los impuestos, del rol estatal en la economía. Es importante decir que el presidente Humala ha puesto al principal crítico de los neoliberales en el tema petrolero, lo ha puesto de presidente de la empresa Petroperú, y están en este momento reactivando la empresa Petroperú, la antigua empresa de petróleos que fue en un 70% privatizada. Felizmente no se le privatizó toda, para que intervenga activamente en la exploración y en la explotación del petróleo, y al mismo tiempo también en la exploración y en la explotación de gas, ¿no? Es una cosa importante, porque entendemos que hay necesidad de potenciar la intervención del Estado en la economía en sectores específicos, como es el caso de la energía, del petróleo y del gas, y hay necesidad de este impuesto a las sobreganancias mineras para que le lleguen al Estado los recursos, para que puedan reactivarse y ponerse en práctica los aparatos sociales del Estado, de apoyo social del Estado, y para que al mismo tiempo pueda impulsarse un programa de industrialización y de reindustrialización del país. Me quedaría aquí por ahora, ¿no? Y estaría, por favor, más que dispuesto a escuchar sus comentarios, sus críticas, sus preguntas. Muchas gracias. Sí, quisiera preguntar, porque en el plano de la unidad latinoamericana nos parece fundamental ir avanzando con el Mercosur, con la UNASUR y con la CELAC. ¿Cómo está avanzando, si es que está avanzando, en la derogación de los TLC, los Tratados de Libre Comercio? Y qué perspectiva tiene esos acuerdos que Perú realizó. Bueno, como lo ha dicho el presidente Humala también, es muy complicado salirse de inmediato de esta arquitectura comercial y financiera heredada. Una cosa similar le ha sucedido al presidente Correa con el dólar, que es moneda corriente en Ecuador, de la cual el presidente Correa quería salirse, pero por razones de arquitectura financiera no puede salirse. Sin embargo, estamos en un proceso de revisión de los TLCs, y el presidente Humala ha dicho que, en principio, los elementos que afectan a la soberanía van a ser denunciados como tales, por inconstitucionales, por oponerse incluso a la Constitución de 1993. Asimismo, hay varias denuncias en el Tribunal Constitucional contra el TLC con Estados Unidos. No es el más grave. Si ustedes leen el TLC con China, se echan a llorar, ¿no? Es terrible el TLC con China, prácticamente se enfeuda al Perú, a la República Popular China. El TLC con China está en disputa en el Tribunal Constitucional en este momento. O sea, hay un proceso de revisión parcial de los elementos que afectan a la soberanía, hay un proceso de recursos en este momento en el Tribunal Constitucional. Y al mismo tiempo hay el impulso a nuevas prioridades en política exterior. Quizás ese aspecto no lo toqué. Como parte de esas nuevas prioridades es que estoy yo acá. Yo no soy un embajador de carrera, yo he sido militante político toda mi vida, ¿no? Desde los 14 años. También me he dedicado a la academia, pero la militancia política para mí ha sido una constante. Y por esa razón, ¿no? Es que el presidente Humala me mandó acá a la Argentina, ¿no?
como parte del esfuerzo por impulsar la unidad regional latinoamericana y sudamericana, como parte del esfuerzo por impulsar UNASUR, la inclusión del Perú en UNASUR, de la comunidad andina, la articulación de la comunidad andina con UNASUR, y el convencimiento de que solo vamos a tener un lugar en el mundo si es que negociamos como Sudamérica y como Latinoamérica, de que con procedimientos de carácter unilateral, como los pretendía García o Toledo, nadie nos va a dar pelota en el mundo. Ahí solo nos queda la subordinación al imperio. Pero también quizás hay un concepto, ¿no? Y bien importante, y es que nuestras democracias, como regímenes políticos de mayorías y no como regímenes de reparto de privilegios entre minorías, como regímenes de mayoría, nuestras democracias no pueden consolidarse exclusivamente en los espacios territoriales nacionales. O sea, ya le ha pasado varias veces a América Latina a lo largo del siglo XX. Necesitamos de la unidad latinoamericana también para consolidar nuestras democracias nacionales, ¿no? O sea, es una necesidad. Un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, dice que la fragmentación fue una condición del colonialismo, siempre. O sea, nos colonizaron porque estábamos fragmentados. Los españoles pudieron derrotar al gran ejército de Huayna Cápac porque dividieron al ejército de Huayna Cápac. En esa guerra, al Perú no lo conquistaron en Cajamarca, en un 2×3, eso es mentira. Fue una guerra de 40 años, entre 1532 y 1572, cuando derrotan a los últimos incas de Vilcabamba en las selvas del Cusco. Fue una guerra sangrienta y que duró casi 2 generaciones de élite cusqueña, que se defendió con todo, pero aparte pues del digamos, superior poder técnico-militar, los dividieron. O sea, la fragmentación, dice Quijano, fue una condición del colonialismo, y la fragmentación ha sido una condición del imperialismo en la era moderna. Nos han sometido porque estábamos divididos. Entonces, para desarrollarnos como países, para consolidar nuestras democracias, necesitamos de la integración. La integración es fundamental, y también para el desarrollo de unidades políticas, y esto será en el futuro, supranacionales. Un elemento de ello es la integración comercial y productiva. Un elemento de ello es la integración comercial y productiva, que es otra mirada respecto de los TLCs, es la otra cara de los TLCs. Y yo me doy cuenta diariamente, aquí como embajador, cuando me llaman los empresarios privados y me dicen: se me ha atracado una carga de pimientos morrones en la aduana argentina y no me dan la licencia, porque acá hay licencias no automáticas de importación para poder entrar a la Argentina. Yo me doy cuenta de que hay una mentalidad de libre comercio que se enfrenta con una mentalidad de comercio administrado, que es la actual mentalidad argentina, ¿no? Y lógicamente ahí tenemos que tender puentes, porque también hay un periodo de transición. Los países no cambian de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, como embajador, yo me veo en la necesidad de negociar y en la necesidad de establecer relaciones, ¿no? Con el individuo que trae sus pimientos morrones, hasta con el señor Guillermo Moreno, que da las autorizaciones. Con todos tenemos que tender puentes y establecer y buscar puntos de convergencia, porque sí, estamos en un proceso de conversaciones para establecer un acuerdo de integración comercial y productiva, por ejemplo con la Argentina, como la Argentina ya ha avanzado con el Brasil, pero eso no se da de la noche a la mañana. Y esa es la base de la integración, la base material, como diría Marx, de la integración, el tema comercial y productivo. Y en eso estamos, en esa pelea que es también una pelea diaria, y que es complicada, le debo decir, no es fácil. Sí, compañero embajador, mi pregunta es la siguiente: si hay una similitud entre el acta de Talara de Belaúnde Terry y lo que usted nombró con el tema del gas y la minería actual de Galán García, si hay una similitud entre esos planes. Mire, yo he escrito, no le voy a mencionar a otro, yo he escrito que el acta de Talara
las cartas de sujeción que Abimael Guzmán le hacía firmar a sus militantes y los tratados de libre comercio tienen la misma moral atrás. Yo lo he escrito en mi columna del periódico, ¿no? Que básicamente es la misma moral, digamos, perversa, ¿no? Porque igualmente también Guzmán le hacía firmar cartas atroces a sus militantes de sujeción absoluta al líder supremo, ¿no? De la misma manera como nos han hecho a nosotros firmar tratados de sujeción al poder colonial primero, imperialista después. Sí, en el fondo es lo mismo. El problema es que hay cuestiones prácticas. No sé si ustedes han oído hablar del CIADI, ¿no? El CIADI es un tribunal inventado por el Banco Mundial, al que también, cuya jurisdicción tampoco se ha podido salir de la Argentina, ¿no? Y bueno, la Argentina tiene más años tratando que el Perú con el CIADI, pero tiene causa por miles de millones de dólares en el CIADI. El Perú, con todo lo bien que se ha portado, también tiene causas en ese tribunal. Y si uno, digamos, como se dice, tira los papeles, voltea la mesa de la noche a la mañana, desafortunadamente, por la actual arquitectura financiera mundial, le meten causas en el CIADI por miles de millones de dólares y lo embargan en todo el planeta. Entonces, hay que avanzar con cuidado. Hay que avanzar con cuidado. Ustedes también tienen, no llegaron a firmar TLC, pero también tienen convenios de inversión o tratados de inversión, de protección de inversiones, que se firmaron en la época de Menem, tengo entendido, ¿no? Y que los estados no pueden denunciar de la noche a la mañana, ¿no? Porque hay estos mecanismos del poder transnacional, ¿no? Que lo acogotan, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y eso que ustedes tienen una economía bastante menos enfeudada al norte que la que tiene el Perú, porque no llegaron a firmar TLCs, tuvieron esa suerte, ¿no? Nosotros al firmar TLCs hemos desarrollado compromisos que desatarlos es más complicado todavía que esos tratados y que yo creo que cuyo desate en realidad va a ser producto de una hecatombe del sistema financiero mundial, ¿no? Alguna cosa buena tendrá que traer la hecatombe del sistema financiero mundial. Me presento, señor embajador, y al presidente Carlos Luna, del Partido Comunista Peruano. Un saludo a los organizadores, conocemos su trabajo tanto en frente como en las actividades internacionales toda la semana. Bueno, más que nada, saludar al auditorio, sobre todo la exposición clara que nos hace el embajador Lynch con respecto a los vínculos que tenemos en la historia, a los vínculos tan grandes que nos unen, no solamente de épocas históricas, sino de épocas contemporáneas. Que ha mencionado, por ejemplo, la ley de medios audiovisuales, tan igual como acá en Perú también existen corporaciones monopólicas que desinforman en vez de informar, se dedican a mentir en vez de decir la verdad. Nos ha mencionado la Santa JP, acá la forma en la cual a los jubilados se les extraía sus recursos, sus ahorros, en Perú todavía existe. Acá, felizmente, el pueblo argentino desde el 2001 ha empezado a transitar otro camino. Yo he notado en la exposición del embajador realmente un agrado escuchar a un embajador del gobierno peruano hablar de esa manera, con tantas expresiones haciendo alusión a la democracia, a la nueva economía que tiene que surgir, a los nuevos vínculos que tienen que haber con los demás países en América Latina. No es una intención, y creo que sea pertinente polemizar con el señor embajador ni nada, pero bueno, pues en el epílogo de la intervención, de su intervención al tocar el tema de Cajamarca, hay que también resaltar que la democracia es también respetar lo que las mayorías quieren, ¿no? Y si el pueblo de Cajamarca está por el agua en vez de por el oro, creo que el gobierno de Ollanta daría una mala señal a los votantes en cuanto a preferir o a estar en todo caso a favor de la extracción a cielo abierto del mineral, sea los millones que sean. Porque como había dicho el embajador, el oro y la plata que genera estas grandes corporaciones mineras transnacionales, como la Barrick, compran almas, son capaces de comprar almas, comprar conciencia, en
Pero tan igual como acá, hay un pueblo que ha resistido y un pueblo que resiste. Mencionaba el señor embajador al periodo de Fujimori. El periodo de Fujimori para nuestro partido y para las centrales sindicales del Perú fue nefasto. Él lo mencionaba. Se asesinaron dirigentes. Los compañeros, por ejemplo, Saúl Cantoral, de la Federación Minera, asesinado. El compañero Pedro Wilca, secretario general de la CGTP, asesinado. Después, inmediatamente días después de que en un discurso en el CADE, el señor Pedro Wilca dijera, estando Fujimori en la palestra, en el mismo auditorio, luchamos por una causa superior a nuestras vidas, que sobrevivirá. Bueno, solamente eso, compañeros, y yo quería acercarle a la mesa un pronunciamiento de nuestro partido para que tengan a bien ilustrarse también sobre las distintas opiniones que hay. Y bueno, retirar el saludo. Nada más. Muy justito, pero... Gracias. Quería hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta al señor embajador. De que el señor Upala es un representante nacional, ¿cómo es posible que pueda estar en emergencia y con 2.000 soldados encima y cortar todas las partidas al gobierno regional? ¿Eso no es un corrimiento hacia el fascismo o a la derecha al estilo Fujimori? Y que hoy la hija de Fujimori está defendiendo ya contenta a capa espada. Compañeros, seguramente el embajador va a contestar. Yo lo que digo es que, tratando de escuchar absolutamente todas las voces, respetemos el espíritu de la convocatoria. Está claro que la posición del compañero comunista de ustedes discrepa con lo que plantea el embajador. Yo quisiéramos escuchar al embajador, poder preguntar, consultar y no trasladar una disputa política de Perú aquí, ¿no? Entonces seguramente Nicolás va a contestar. Yo lo que pido que en el futuro hagamos preguntas. Está claro que la pregunta tuya tiene una respuesta, por lo menos en lo que vos crees. Entonces yo digo, seguramente Nicolás va a contestar, lo que respetemos el espíritu, porque es una polémica política muy justa, muy válida, con gente que ha respaldado al gobierno regional y gente que ha votado al gobierno nacional. Y nosotros queremos informarnos un poco más de lo que pasa, digamos, y me parece que el método va a ser hacer preguntas auténticas, sino que uno ya supone la respuesta. ¿Tú querés preguntar? Sí, claro. Fíjense, yo creo que es prematuro proceder a calificar a un gobierno en función de un evento específico como el de Cajamarca. Cosa es lo que sucede. Hay una protesta de aproximadamente 2 semanas que había paralizado la región. Frente a eso, el gobierno nacional tiene responsabilidades también. Tiene la responsabilidad del mantenimiento del orden público. No puede abdicar de esa responsabilidad, porque en el momento que abdica del mantenimiento del orden público, simple y llanamente deja de ser gobierno. Si le pedimos a un gobierno que se suicide, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y que lo haga rápidamente, a los 4 meses de haber entrado en función. Entonces, hay que tomar en cuenta, creo, eso es muy importante. Por lo tanto, la declaratoria del estado de emergencia se da en esa perspectiva. La negociación no se ha roto, la negociación está continuando. Y está continuando en este punto específico con un planteamiento que ya en un primer momento había aceptado el gobierno regional de Cajamarca, que es un nuevo estudio de impacto ambiental con monitoreo internacional. Sacar el estudio de impacto ambiental, lo que es parte de la legislación anterior, es una herencia de la legislación anterior, sacar el estudio de impacto ambiental del ámbito de la empresa que propone el proyecto, y pasarlo a una autoridad del Poder Ejecutivo, pero con un monitoreo de expertos internacionales. Incluso tengo entendido que ya está armado el comité de expertos.
para que permita llegar a una conclusión que sea en función del interés nacional, ¿no? Y no solo en función de algún grupo social o político específico, por más razón que tenga. Frente a aquellos que dicen que no debe haber minería a tajo abierto, yo soy el argumento que depende de qué condiciones se dé esta minería a tajo abierto, ¿no? Y depende de qué recursos le brinda al fisco peruano. El país se ha pasado, cada vez que ha querido desarrollar una nueva entidad de apoyo social o un nuevo proyecto de infraestructura, se ha pasado mendigando el capital en la banca internacional y ha terminado siempre con una enorme deuda externa, ¿no? En muchos casos imposible de pagar y acogotado por las grandes transnacionales, ¿no? Hay que ser realista, la minería da una renta, así como la explotación gasífera da una renta, ¿no? Y lo que ha logrado el gobierno de Ollanta de poner un impuesto a la sobreganancia, o sea, a la ganancia que va más allá de la expectativa que había en el proyecto original, a la ganancia extraordinaria, me señalan acá, es un logro enorme, ¿no? Que solo creo existe y con una tasa menor en Chile. Entiendo que acá todavía no hay impuesto a la sobreganancia minera y que es una cosa que podría estarse discutiendo en esta legislatura, ¿no? En el Perú se logró en los primeros 30 días, ¿no? Y permitiendo a partir del mes de octubre un nuevo flujo de capital a las arcas fiscales. Entonces yo creo que esas son cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? Cuando tenemos los hospitales públicos desfinanciados, cuando tenemos la educación pública en el suelo, cuando tenemos a las universidades públicas absolutamente empobrecidas, ¿no? Y yo creo que cuando necesitamos dinero para que la empresa petrolera explore y explote yacimientos, o sea, usted me dice, no hay que tomar en cuenta la renta minera que se va a cobrar en los próximos 20 años. Yo le digo, sí hay que tomar en cuenta eso para evaluar el proyecto como. Lo otro sería caer en una ingenuidad o ir corriendo pues a Wall Street a pedirle plata a los gringos de nuevo, con las consecuencias que eso tiene. Entonces es complicado. No creo que debe hacerse minería a cualquier precio, no creo que debe hacerse minería a cualquier precio, pero tampoco creo que hay que tener una posición antiminera, porque al Perú probablemente le costaría pues el doble o el triple de tiempo desarrollarse. Esa es la realidad. Gracias. ¿Quique? Sí. Primero agradecer que me hayan invitado a asistir y agradecerle al embajador. Pedirle disculpas porque a veces en nuestra militancia nacional y popular a veces perdemos referencias de los países tan importantes como Perú. Dos preguntas, una económica y una política. Alguna vez allá por los años 70, que uno tenía en la universidad un compañero peruano, y lo decían las estadísticas, Perú siempre tuvo una poderosa industria pesquera, de la cual el compañero, el condiscípulo peruano se ufanaba y se enorgullecía. Usted hizo omisión al tema de la industria pesquera desde los 70, ahora uno no sabe cómo fue la evolución, porque usted siempre hace referencia a un par de sectores económicos y no en el tema, por ejemplo, que en aquel tiempo, por lo menos antes, era tan poderosa. Creo que era la más importante de Sudamérica. Y el otro tema es político. La composición de los sectores que pueden construir poder político popular. Por ejemplo, el sector trabajador. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué nivel de trabajadores sindicalizados? ¿Cuál es el nivel de los trabajadores, digamos, regularizados o registrados? ¿Qué poder político concreto tienen en función de la construcción del poder popular, digamos, que permita transitar hacia la liberación? Empezaría por el tema de la industria pesquera, que es ciertamente muy importante y que ha tenido varios momentos de desarrollo. La industria pesquera es estatizada a principios de los años 70 por el general Velasco. Era una industria relativamente diversificada en su propiedad, con propiedad tanto pública
tanto nacional como extranjera, pero de empresarios privados. Era la captura de anchoveta, que es un pescadito muy pequeño, pero que existe en grandes cantidades en el Perú, la captura de anchoveta para hacer harina de pescado, ¿no? Que es un producto que generalmente se usa como alimento para el ganado, ¿no? Velasco forma Pescaperú, una gran empresa estatal explotadora de la industria de extracción y de harina de pescado. Sin embargo, Pescaperú le va bien en un primer momento, mal en un segundo momento, acogotada por dos problemas: corrupción, por un lado, y por otro lado, los malos precios a principios de los 80 de la harina de pescado en el mundo, entre fines de los 70 y principios de los 80. Viene el gobierno democrático, siempre lo hemos dicho, esta transición de los 70 a los 80, esta transición democrática en el Perú fue una transición conservadora. Si en otros países de América Latina significó salir de dictaduras militares y pasar a democracias representativas, débiles pero democracias representativas al fin y al cabo, en el Perú significó la vuelta de la antigua democracia oligarca, ¿no? Con el segundo gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Y el desmontaje de las reformas sociales y de las empresas estatales que había hecho el gobierno de Velasco, ¿no? Entonces es un dato importante a tener en cuenta. El Perú no tuvo en los 70 el mismo tipo de dictadura militar que tuvo Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Nosotros tuvimos una dictadura militar progresista entre el 68 y el 75, con una segunda fase sí de derecha, la de Morales Bermúdez entre el 75 y el 80. Pero la transición democrática significó una vuelta de la derecha más pura y dura. Es importante tenerlo en cuenta. Esto significó una privatización de la industria pesquera, ¿no? Que progresivamente se ha ido monopolizando, ¿no? Progresivamente se ha ido monopolizando, y ve ahorita 4 o 5 grandes grupos que tienen la mayor parte de la capacidad de bodega, de pesca y de la industria transformadora y harina de pescado. Y al mismo tiempo, todos los planes que se desarrollan con Velasco y que sobreviven hasta Belaúnde, digamos hasta mediados de los 80, los planes de consumo, de pesca para el consumo humano, que fueron muy importantes en el cambio de la dieta en el Perú, porque uno de los grandes problemas que tiene el consumidor peruano es el tipo de dieta. Es una dieta basada en pollo y pan blanco, ¿no? Lo cual hace que a la Argentina le importemos mucha soja, maíz y trigo, por ejemplo, y que la balanza comercial sea muy desfavorable para el Perú, 9-1 desfavorable al Perú. Nosotros le compramos a la Argentina 1.400 millones de dólares y le vendemos 150. Pero eso tiene digamos, como telón de fondo el tipo de alimentación del poblador peruano promedio, que es un tipo de alimentación distorsionada por 4 o 5 grandes grupos importadores, el principal de los cuales es el Banco de Crédito, una gran corporación nacional peruana que tiene Alicor, que es el que estructura este tipo de industria alimentaria, ¿no? Y que en este caso favorece la balanza comercial hacia la Argentina, pero que perjudica tremendamente, y que fue al poblador peruano, ¿no? Y que fue, digamos, Velasco intentó cambiar, prácticamente fue el único gobierno que intentó cambiar, metiendo la harina de papa. Perú es un gran productor de papa, sobre todo en la zona altoandina, y el pescado como nuevos componentes. Y para eso hizo grandes programas de pesca para el consumo humano, ¿no? Desafortunadamente la reprivatización de la industria en los 80s trajo abajo estos programas. Entonces prácticamente todo el pescado se hace harina y se exporta. Ha vuelto a tener preeminencia en los últimos 15 años por los buenos precios de la harina de pescado, y tengo entendido que el Perú es nuevamente el primer productor de harina de pescado en el mundo en este momento. Sin embargo, las malas condiciones laborales han llevado a monstruosidades, como que, por ejemplo, hace 2 o 3 años se liquidó la caja de beneficios sociales del pescador. O sea, la obra social de los pescadores se liquidó, porque simplemente no hubo gobierno que obligara
a pagar sus aportes a estos grandes grupos empresariales que han monopolizado tanto la extracción como la transformación en el pescado. O sea, la situación de la masa laboral es muy mala en el sector pesquero, carece en este momento de obra social y la industria como tal está boyante, pero en beneficio de unos cuantos grupos que no llegan ni siquiera a una media docena, que con García se dieron una nueva ley de extracción que ha garantizado que sea casi imposible la extracción en manos de pequeños y medianos industriales. Y respecto del caso de la organización sindical, es también terrible el caso de la organización sindical. La CGTP, que aquí nos ha recordado la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es la central sindical más grande, su secretario general nos ha recordado, el compañero peruano del Partido Comunista, nos ha recordado, fue asesinado a las pocas semanas del golpe de Estado de Fujimori y de Montesinos, ¿no? Y como el propio Ismael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, se ha encargado de decirle a quien ha querido escucharlo, nosotros no lo matamos a Huilca, ¿no? Porque toda la construcción de Montesinos fue que Guzmán mandó matar a Huilca, porque claro, era de este grupo maoísta extremista, los militantes del Partido Comunista eran sus enemigos fundamentales, ¿no? Había que batir el campo, entonces a los primeros que había que matar eran los izquierdistas. Ellos decían eso de verdad, pero el hecho concreto es que no mataron a Huilca, y que a Huilca lo mató un comando paramilitar enviado por Montesinos, ¿no? Como parte de la destrucción de las organizaciones sindicales. Y fíjese, fue del 18% el año 90 el grado de sindicalización en función de la PEA global de la población económicamente activa al 3% actual. Ese fue el grado de destrucción de la organización sindical, principalmente llevado adelante por Fujimori y Montesinos después del golpe de Estado. Ahora, ahí cumplió un rol muy importante Sendero Luminoso. Sendero Luminoso mató a varios camaradas míos y a amigos entrañables, a mucho dirigente sindical y a mucho dirigente campesino, barrial, por esta idea de batir el campo. Había primero, decía, para poder enfrentarse al enemigo, decía Sendero Luminoso, hay primero que matar a los traidores. Los traidores eran los dirigentes izquierdistas que no estaban de acuerdo con ellos. Entonces mató a muchos dirigentes, físicamente eliminó a buena parte de la vanguardia social y sindical. El asesinato de Marilena Moyano, que era la otra líder emblemática en la época, ¿no? La asesinó delante de sus hijos y dinamitó su cuerpo. Ese sí fue Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, digamos, hubo mucho de esta cosa monstruosa, terrible también, ¿no? Que, digamos, llevó a la liquidación de la vanguardia sindical, que no se ha podido recuperar, ¿no? Y que ha permitido que las leyes antisindicales, o digamos el espíritu antisindical de la ley, siga vigente hasta el día de hoy. A mí me decían una cosa los funcionarios de la embajada: aquí hay que tener mucho cuidado en contratar a alguien, porque aquí el embajador es al revés que en Perú, ¿no? Aquí el trabajador tiene siempre la razón. Es verdad, en el Perú es al revés. En el Perú nunca tiene razón el trabajador. El trabajador que protesta siempre va a perder, o va a perder el 90% de las veces, porque la ley está hecha para que pierda. Bueno. Estamos cumpliendo el compromiso. Le agradecemos mucho a Nicolás por el éxito. Y bastante que pensar aquí, porque nos curiosidad además del Perú sobre la región, aceptamos que conocemos muy poco. La ideología dominante nos ha hecho conocer más Estados Unidos de Europa que nuestros hermanos. Hoy dimos un pequeño pasito para reformarlo, así que estamos muy esperanzados y necesitados del triunfo del proyecto popular peruano.